Bienvenidos a Distrito 23 por las plataformas de Araucanía TV, en donde conversamos con los candidatos a convencionales constituyentes de la Araucanía. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Camila Vergara. Ella es antropóloga, magíster en salud pública, comunitaria y desarrollo local, experta en derechos humanos, pueblos originarios y cooperación internacional, militante del Partido Comunista y candidata constituyente por la lista Apruebo Dignidad del Distrito 23. Camila, bienvenida a este espacio. Hola, muchas gracias a ustedes por generar estos espacios tan importantes para la democracia del país. Muchísimas gracias. Camila, para iniciar como esta conversación, nos gustaría saber cómo te presentarías a los electores del distrito y de dónde nace la iniciativa de ser convencional constituyente. Bueno, como ya me nombraron, mi nombre es Camila Vergara Quelempán. Me presento como una persona común y corriente de acá del distrito. Soy nacida en Temuco. Como tengo un video de presentación, he estado siempre entre Padre Las Casas y Temuco. Allá hace 20 años vivo en Padre Las Casas y bueno, el transcurso de mi vida está enfocado principalmente a lo que es el movimiento social. Vengo de una familia de activistas sociales que me han inculcado la necesidad de organizarse para lograr acceder a las respuestas de las necesidades que presentamos como clase trabajadora, como pueblos originarios. Soy mapuche, de la clase trabajadora, mis padres son trabajadores, mi madre es profesora. Entonces hoy en día me presento así, con esas características, como una persona común y corriente, no con recursos económicos como muchos candidatos han sido y candidatas, como es la tónica constante de que solamente las personas de la clase alta pueden disputar los espacios políticos. Y felizmente el estallido o la revolución social del 18 de octubre amplió este campo para las personas de nuestra propia clase. Soy activista y dirigente social del Consejo Prohospital de Padre Las Casas, que es una organización que ve el ámbito de la salud y que ya concretizó la construcción de un hospital. Quizás muchos lo conocen. Yo más o menos tengo como del 2010 más o menos que pertenezco a esa organización, y también pertenezco a una organización que es la Coordinadora de Mujeres Indígenas, donde vemos mujeres de todos los pueblos originarios que están en el territorio nacional, como Quechua, Aymara, Rapanui, Mapuche, Coya, Diaguita, y trabajamos por la defensa de los derechos de las mujeres de pueblos originarios. Bueno, así me presenté yo. Perfecto. Una carrera, ¿cierto?, bastante nutrida en lo que es la participación comunitaria y social. En cuanto a salud, Camila, ¿qué tipo de cambios deberían plantearse en torno a la salud en la nueva Constitución? Bueno, primero que todo, nosotros hemos planteado como una de las principales propuestas. Bueno, como igual yo soy miembro de un equipo que llevamos adelante esta candidatura, entonces entre todos construimos el programa igual en base a lo que han sido los cabildos, las manifestaciones y todo eso. Y en cuanto a salud, principalmente la necesidad de concebir la Constitución como una Constitución en base a derechos. Y entre ellos también se conciben los derechos sociales, que son los derechos que han sido excluidos de la actual Constitución, porque son considerados como bienes de consumo y son responsabilidad en este caso, o recae la responsabilidad en el contexto privado. Son los privados quienes se hacen cargo de lo que son los derechos sociales que no son concebidos como derechos en nuestro país. Entonces, primero que todo, es necesario concebir la salud como un derecho y garantizar las medidas, garantizar los lineamientos y mecanismos de acceder a esta salud. No solamente que se reconozca como un derecho en el papel, sino que se establezcan leyes que permitan una salud universal. ¿Qué quiere decir esto? De que no haya diferenciación entre una persona que pueda tener dinero y acceder a la salud privada, a diferencia de una persona que no tenga los dineros para acceder a esta salud privada y tenga que ir a la pública, donde la inversión es sumamente baja y donde también la misma inversión del Estado protege o fomenta la salud privada.
Entonces, por eso nuestro enfoque principal en la salud es el fortalecimiento de la salud pública, universal y para todos en igualdad de condiciones. Eso es lo principal. Obviamente después se va a ir fortaleciendo con leyes que puedan identificar el enfoque de lo que es la salud, porque sabemos que la salud no solamente es biomédica, que se traduce a sanar las enfermedades, sino que hay un sinfín de factores que condicionan el verdadero o el real estado de salud, que sea bueno, que sea malo. Está la salud psicológica, social, intercultural. Entonces son temas importantes que se van a ir trabajando posterior a la Constitución, pero sí tienen que quedar establecidas las bases para que se puedan ir desarrollando dentro de la misma Constitución. Perfecto, súper bien abordado el tema y claro, la salud tiene que ver con ámbitos que son que implican diversas variantes. Camila, mucho se ha hablado respecto a educación luego del estallido social. ¿Qué cambios crees tú que deberían realizarse respecto a este punto y más o menos en la línea de lo que nos ibas diciendo, más o menos de lo que tienen que ver con derechos fundamentales en esta nueva carta? Sí. Bueno, la educación, bueno, yo la he visto desde la perspectiva de estudiantil más que todo, porque bueno, yo soy antropóloga, sabemos que la educación es un ámbito transversal, donde están los profesores, los apoderados, los estudiantes, pero felizmente dentro de mi equipo tenemos compañeros y compañeras que son dirigentes del área de la educación, por ejemplo, del Colegio de Profesores, también de la CONES, que es el movimiento secundario, y de la FEUCT, que hay compañeros que son de la Cato, que igual le han apoyado este ámbito. Y me han fortalecido principalmente, porque como te digo, yo estoy más vinculada al ámbito de la salud, pero esto es colectivo. Y bueno, igual relacionado con lo que estábamos hablando recién, es la importancia de que la educación, primero que todo, sea un derecho, y también que tenga ciertos componentes, como por ejemplo que sea universal, gratuita, intercultural, porque sabemos que se han aplicado políticas de educación intercultural que han sido deficientes porque están direccionadas siempre a los grupos, en este caso, por ejemplo, el pueblo mapuche, donde sí el pueblo mapuche es intercultural, sí el pueblo mapuche habla 2 idiomas, sí practica religiosidad occidental, y son las personas, en este caso chilenas, que tienen que nutrirse con lo que es el verdadero significado de la interculturalidad. Y no solamente enfocado al tema ahora de pueblos originarios, sino que también a los muchos migrantes que han llegado a nuestro país. Ha cambiado mucho el contexto. Y bueno, intercultural no sexista, que es muy importante porque la educación establece las bases de lo que es la identidad después de los niños, las niñas y las niñas en el futuro, y va generando o reforzando o debilitando el autoestima de las mismas personas. Y vemos hoy en día que el movimiento de la disidencia sexual y de género ha utilizado y ha alcanzado un protagonismo dentro de las movilizaciones, y se ha transparentado el sufrimiento y la lucha que tienen muchas familias de niños, de niñas transgéneros al momento de ir al colegio. Entonces hay que tener esos patrones que están basados en derechos humanos dentro de la educación, y no solamente dentro de las mallas curriculares de la educación básica, media, sino que también en la educación de quienes van a ser formados para impartir esta educación, que son los docentes, los profesores y las profesoras, que tienen que estar nutridos con este enfoque en base a derechos humanos. Perfecto. Entonces, educación, ya nos referimos entonces al tema de educación y pasamos a salarios. Un tema donde muchos chilenos piden el derecho de las personas a percibir una justa remuneración por su trabajo. ¿Qué opina usted respecto a este tema y cómo lo abordaría la Constitución? Mira, todo el tema de todo el desarrollo social y político del país tiene que estar vinculado al tema económico. O sea, si nosotros no solventamos y establecemos los lineamientos para capear lo que son las necesidades materiales que tenemos, no vamos a poder avanzar en ningún aspecto, ni siquiera así como lo que tanto necesitamos, por ejemplo, ecológico
o del respeto de las disidencias y todo eso, obviamente es muy necesario, pero si nosotros no establecemos las bases económicas y materiales para poder subsistir en este mundo, para poder acceder al alimento, para poder acceder a la ropa y a la casa, a la vivienda, no sacamos nada con hablar de otros derechos que igual son sumamente importantes, que son elementales para la vida, pero no le podemos pedir a alguien que no tiene para comer que salga a manifestarse, por ejemplo, por la defensa de los bosques, por ejemplo. Y es una realidad porque las personas tienen que tener su solventación económica. Entonces, el tema de los sueldos es sumamente importante y está principalmente vinculado al desarrollo económico que nosotros tenemos que plantear en la nueva Constitución. Sabemos que la riqueza está concentrada en un 1% de personas de nuestro país, lo cual ha generado una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza en nuestro país, y principalmente se ha debido al modelo neoliberal, de libre comercio, capitalista, que nos ha impuesto esta Constitución del 80 creada en la dictadura, donde permitió la privatización de toda la economía de Chile, y donde el Estado no puede regular el desarrollo de las empresas. Entonces no se puede regular las condiciones laborales, no se puede ver el tema del derecho a huelga. Entonces lo más fundamental es de que el sueldo mínimo de las personas establecidas tiene que estar en un total acuerdo con lo que es el costo de la vida. Porque si nosotros ganamos, ¿cuánto es el sueldo mínimo? Como 280, 260 más o menos. Pero el costo de la vida, y especialmente ahora en pandemia, es mucho más alto, vamos a seguir estando en estados de una economía deplorable, de personas vulneradas en cuanto a sus derechos, sin acceso a las necesidades básicas. Entonces, el sueldo mínimo, para ser más corto, tiene que estar vinculado principalmente al costo de la vida, y para eso el Estado debe regular los precios de la alimentación, los precios que colocan las empresas en cuanto a esto, en cuanto al desarrollo de toda la vida de la sociedad de las personas, pues alimentación, vivienda, casas. Vemos cómo están coludidas las empresas, la farmacéutica, la inmobiliaria. Entonces prácticamente no tenemos cómo vivir. Claro. Entonces sí o sí se tiene que intervenir en esa área, en la economía y en los sueldos del trabajo. Generar trabajo también. Importante la industrialización. Regulación entonces de los precios, una organización, ¿cierto?, de acuerdo al nivel de vida, como una forma de poder ajustar estos ingresos como al nivel de vida e ir reajustándolo de acuerdo a las necesidades. Estamos quedando como súper... estamos al límite del tiempo, entonces respecto a... Yo creo que una de las preguntas más importantes y que les interesa mucho a los electores, democracia directa. ¿Cree que se debiese incluir en la nueva Constitución mecanismos de democracia directa? Sí, totalmente sí. Nosotros luego de una Constitución en base a derechos, nosotros planteamos una forma de establecer los lineamientos para ejercer una democracia directa, efectiva, vinculante, porque es lo elemental y se ha traducido en el movimiento social la necesidad de que los diversos grupos de la sociedad participen en la toma de determinaciones, y también por un lado pueda incidir en los proyectos de desarrollo social que intervienen en su cotidiano. Y por otra parte, que se reconozca la diversidad de grupos que existen. O sea, hoy día institucionalmente solamente los partidos políticos pueden tomar determinaciones a nivel institucional, pero hoy en día cultural y socialmente sí hay otras formas de organización legítima en la sociedad. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta en la Constitución a la hora de hablar de democracia y de participación. Para ir cerrando, las últimas dos preguntas. Respecto a lo que es nuestra forma de Estado, ¿Chile debe continuar siendo un Estado unitario como es actualmente
o debería cambiar, según su opinión, a otras formas de organización más regionales? Efectivamente no. Chile debe ser un Estado social, solidario, plurinacional, despatriarcalizado, y eso es una también de las propuestas que nosotros tenemos. Que Chile tiene que ser un Estado plurinacional, que entregue derechos fundamentales a los pueblos originarios, por ejemplo, la libre determinación, la autonomía, participación política a través de escaños reservados, por ejemplo, en el Parlamento. Es sumamente importante la descentralización del Estado y obviamente sacar de la institucionalidad del Estado todos los sesgos del patriarcado que han causado tanto daño, principalmente a las mujeres y a las disidencias. Cuando se denuncian, vemos el aumento de denuncias y también de femicidios, que la justicia prácticamente no hace eco de ello. Y por supuesto un Estado solidario, social, que permita la distribución de la riqueza de manera equitativa, la riqueza que generamos entre todos y todas, porque vemos que las grandes empresas evaden prácticamente un alto porcentaje de lo que son sus ganancias, y cuando nosotros pagamos constantemente en todo lo que se puede impuestos. Así que eso es sumamente importante, cambiar el rol y el enfoque del Estado. Es una necesidad básica dejar atrás el Estado subsidiario, capitalista y unitario. Perfecto. Camila, el último tema que podríamos hacer, yo creo, respecto al Tribunal Constitucional, ¿cierto? Ayer veíamos cacerolazos en Santiago, algunos en regiones. ¿El Tribunal Constitucional necesita una modificación? Sí, efectivamente sí. O sea, nosotros no podemos tener otro poder del Estado que ni siquiera es elegido democráticamente. Bueno, el Poder Judicial tampoco. Pero no se puede atentar contra la democracia, porque por algo nosotros elegimos a parlamentarios en todos los distritos. Yo creo que es una instancia donde mayor se da a conocer o se evidencia la democracia, es en el Parlamento. Entonces, si nosotros, todas las propuestas que pueden beneficiar a la población y que se levantan en el Parlamento son pasadas al Tribunal Constitucional, vamos a caer en un proceso antidemocrático que atente contra la soberanía en realidad del pueblo. Porque al final sabemos quién es el Tribunal Constitucional y qué intereses defiende el Tribunal Constitucional. Camila, agradecemos su participación acá en Distrito 23. Le agradecemos por acompañarnos a través de nuestras distintas plataformas en Araucanía TV y los invitamos a ver nuestros siguientes episodios. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, chao.